Las estructuras iterativas o de repetición son aquellas que nos van a permitir repetir un fragmento de código más de una vez. En este escenario, en el universo de la programación, tenemos dos tipos de estructuras para repetir código. Por un lado, los ciclos finitos, que son aquellos que, con el solo hecho de mirar el código tal como está desarrollado, podemos saber de antemano cuántas veces se va a repetir el código. Y por otro lado, los ciclos abiertos, que son aquellos que también tienen un momento de finalización, pero no lo podemos predecir de antemano con solo mirar el código. Tenemos que testear la información para saber cuántas veces se repiten. En todos los casos, sean los ciclos finitos o los ciclos abiertos, se van a ejecutar en tanto y en cuanto una condición les diga que se repita el código. Cuando la condición se vuelve falso, recién ahí corta la repetición de código. Y dentro de las estructuras finitas tenemos el ciclo de repetición for, para. Este ciclo de repetición va a permitir que le indiquemos desde la programación cuántas veces queremos que se ejecute el mismo. Para eso tenemos que indicarle tres datos a este ciclo, a esta estructura. El primer dato es dónde iniciamos el ciclo de repetición. Esto se hace por medio de una variable de tipo numérica que la vamos a inicializar con algún valor, cualquiera este sea el que necesitemos para nuestro programa. Luego tenemos un límite de veces que se va a repetir el código, que no es otra cosa más que una comparación. La condición que va a evaluar el ciclo de repetición para ver si tiene que iterar el código o no. Y por último, un desplazamiento de la variable original numérica que la va a afectar, que la va a modificar para que nos podamos desplazar. Si yo le digo que tengo una variable que arranca en 5 y que vamos a repetir en tanto y en cuanto ese valor esté por debajo de 10 y nunca modifico la variable original, no hay manera de que llegue hasta el límite. Entonces, los tres datos de un ciclo de repetición for son inicializar una variable con un valor numérico, hacer una comparación o una condición en base a esta variable que en tanto y en cuanto sea verdadero se va a repetir el código, y afectar el valor de la variable original para que se vaya desplazando hasta llegar a ese límite. Por ejemplo, avanzar de 1 en 1 o de 10 en 10 o la cantidad que corresponda. Todo esto, si nosotros lo analizamos viendo el código fuente, podemos saber cuántas veces se va a ejecutar. Si tengo una variable que arranca en 1, tiene como límite el número 100, no inclusive, o sea hasta el 99, y se va a mover de 10 en 10, podemos saber cuántas veces se va a repetir el código incluso sin ejecutarlo. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear un nuevo documento que lo vamos a guardar como 01 for.php y vamos a crear un bloque de código PHP para testearlo. Voy a abrir esto en nuestro navegador. Voy a ir al localhost / ejemplos y voy a levantar el 1 for.php y vamos a hacer un ejemplo. A ver, ¿cómo es sintácticamente el ciclo de repetición for? Se inicia, como todas las estructuras, con una palabra reservada que le dice al intérprete de PHP que queremos esta estructura. En este caso, lógicamente, es la palabra for. Entonces tengo un for, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, y adentro de los paréntesis, separado por punto y coma, van estos tres parámetros de configuración. El inicio, que es una declaración de variable, la condición que se tiene que cumplir para que dé verdadero, y el desplazamiento de la variable original que se va a ir moviendo de 1 en 1, de 5 en 5 o de 10 en 10, como sea necesario para nuestro programa, hasta que llegue a la condición. Esos datos adentro del paréntesis y separado por punto y coma. O sea que voy a tener la variable pesos número que arranca en 1, punto y coma. Pesos número tiene que ser menor a 50, punto y coma, y vamos a hacer que esa variable pesos número se mueva de 1 en 1. Y como sucede con todas las estructuras, las llaves se encargan de agrupar el código que se va a repetir o iterar adentro de esta estructura. Entonces, de llave a llave vamos a definir cuál es el contenido que vamos a repetir. Por ejemplo, vamos a hacer un eco
que diga hola con un salto de línea. Guardamos, vemos esto en el navegador y actualizamos y podemos ver que efectivamente ese fragmento de código que hacía un eco de hola se repite tantas veces como la estructura de repetición lo indique. El ciclo de repetición for es la única estructura de programación que permite varios valores adentro de los paréntesis de configuración separados por punto y coma. En cualquier otra estructura, por ejemplo en un if, insertar un fragmento de código que tenga un punto y coma es un final de instrucción que devuelve un error sintáctico. Por ejemplo, si vengo aquí y le digo que la variable n es 10 y pregunto si n es menor que 100, que haga un eco que diga hola. O vamos a poner es menor que 100, así se diferencia del otro, de la otra salida que hacemos en el ciclo de repetición. Venimos aquí, actualizamos y nos dice efectivamente que es menor que 100. Si en este lugar yo llego a poner un punto y coma, tengo un error sintáctico que corta toda la ejecución. O sea que el ciclo de repetición for es el único que acepta el punto y coma para separar los parámetros de configuración de la estructura. ¿Qué podemos hacer entonces en un ciclo de repetición for? Podemos repetir cualquier fragmento de código que necesitemos de manera limitada. Un par de tecnicismos. Esa variable que declaramos y creamos como este puntero de las repeticiones existe adentro del ciclo de repetición y la podemos utilizar tantas veces como la necesitemos, ya sea para mostrarla o para evaluarla. Por ejemplo, si digo hola, esta es la vuelta y muestro esa variable pesos num, vamos a ver que efectivamente la variable pesos num existe, se puede utilizar y se va a ir incrementando en la cantidad de valores que le indicamos en este parámetro. ¿Cómo razona el ciclo de repetición for? Esta declaración sucede una sola vez en toda la estructura. Lo próximo que hace es no entrar, sino verificar si efectivamente esta variable que arranca en 1 cumple con la condición. O sea que primero pasa esto, después pasa esto. Recién, si eso da verdadero, entra a las llaves y una vez que termina, incrementa y vuelve a preguntar. O sea que el orden de trabajo del ciclo de repetición for es: primero declara la variable, eso sucede una sola vez en todo el programa. Después hace la comparación, verifica que este valor arranque siendo válido, entra al ciclo de repetición y una vez que finaliza la vuelta de esta iteración, incrementa y vuelve a verificar si corresponde y si da verdadero entra, vuelve a incrementar, verifica si es válido y cuando ya no dé verdadero, sigue de largo con el resto del programa. Esa es la manera en la cual razona la estructura de repetición for. Esta variable numérica existe y lógicamente, si después del ciclo de repetición mostramos la variable, hagamos un eco de el ciclo finalizó con el valor y mostremos esta variable pesos num. Vamos a la web, actualizamos, se desplaza de 1 en 1, el último valor que muestra es el 49 y el ciclo finaliza con el valor que corta las condiciones, es decir, cuando llegamos a, volvamos aquí, cuando llegamos a que la vuelta está en el valor 48, finaliza esa vuelta con 48, suma 1 y da 49. Y pregunta, ¿49 es menor que 50? Sí. Muestra, suma 1, da 50. Y pregunta, ¿50 es menor que 50? Como no es menor, sino que es igual, finaliza, pero finaliza después de haber hecho el incremento. O sea que la variable numérica existe desde que creamos el ciclo de repetición en adelante, por lo cual lo podemos utilizar ya sea adentro del for o por fuera si es que lo necesitamos. Por lo cual también tenemos que tener mucho cuidado de no modificar la variable adentro del ciclo de repetición, es decir, que no nos suceda que adentro de las llaves del ciclo de repetición por error definamos num igual a
otro valor distinto. Porque puede suceder una de dos posibilidades. O que elijamos un valor que supere el límite, por ejemplo, número igual a 100. Supongamos que tenemos más de 2 líneas de código y en algún lugar accidentalmente usamos de vuelta la variable num y asignamos el valor 100. Si hacemos esto, por lógica, da una sola vuelta. ¿Por qué? Porque arranca la variable en 1. 1 es menor que 50, sí. Entra y muestra que estábamos en el valor 1. Antes de hacer el incremento la cambié por 100. Tiene 100, pasa a 101, 101 no es menor que 50, finaliza. Y finaliza lógicamente con el valor que forzamos más el incremento que hacemos en cada vuelta. Por lo cual hay que tener cuidado con esto de no equivocarnos y pisar la variable porque o podemos cortar tempranamente el ciclo o lo que podría ser peor, podemos llegar a hacer que el ciclo de repetición no finalice nunca. ¿Por qué? Porque si nos equivocamos y hacemos que el número sea 10, arranca la primera vuelta. 1 es menor que 50, sí. Entro y muestro 1. Ahora fuerzo a 10. Suma 1 es 11. 11 es menor que 50, sí. Entra y fuerza de nuevo 10. Vuelve a 11. 11 es menor que 50, vuelve a 10. 11 menor que 50, vuelve a 10. 11 menor que 50. Y de esta manera el programa no terminaría nunca. Dos cosas que van a suceder. Uno, se va a ralentizar la máquina del usuario porque esto consume muchísima memoria. Y punto número 2, PHP igual va a forzar después de cierta cantidad de segundos que se corte la ejecución. Tiene un timeout de ejecución el PHP. No puede estar trabajando para siempre. Ese timeout se configura desde el archivo php.ini y por lo general oscila entre 30 segundos, 60 segundos o 120 segundos dependiendo de cómo esté configurado el servidor. Si vuelvo al Virtual Drive y pido los archivos ocultos y vamos a la carpeta de sistema, a la carpeta de PHP y abrimos el php.ini, hay en alguna línea de configuración del PHP.ini el tiempo máximo de ejecución. Vamos a buscar execution y en algún lugar dice que el tiempo máximo de ejecución es de 120 segundos. Esto es lo que está definido en este PHP.ini que tarda en dar un timeout PHP. Si tenemos un ciclo de repetición que no termina nunca y el total del script supera este tiempo, se va a cortar automáticamente, no sin antes haber consumido recursos. Entonces hay que tener mucho cuidado de no hacer un ciclo de repetición que no finalice nunca. Ahora, esta variable que arranca en un valor y luego incrementa puede ser un incremento o un decremento. Por citar un ejemplo, voy a hacer un ejemplo que sea práctico. Por ejemplo, un combo de HTML, o sea, una etiqueta de tipo select. Voy a abrir esto en el navegador y vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear la estructura básica de HTML5 y vamos a hacer solamente sin la etiqueta form ni nada un select que abre y que cierra. A este select le voy a crear un option que abre y que también cierra. Y lo que voy a hacer con este option es insertarlo dentro de un bloque PHP que va a ser un for. Ese for lo que va a hacer es un eco de esta opción en cada una de sus vueltas. ¿Qué es lo que le voy a decir? Quiero que el for arranque en 1, que sea menor o igual a 31 y que se desplace de un valor en un valor. Y la muestra va a ser un option que abre, un option que cierra, con ese valor adentro del option. Vengo aquí, actualizo, tengo de 1 a 31 todas las opciones. Voy a repetir este select una segunda vez. Le voy a decir que quiero que vaya de 1 hasta 12 inclusive. Podemos ver que estoy usando la misma variable. No afecta en nada porque como este ciclo de repetición ya terminó, en esta línea tranquilamente puedo volver a utilizar la misma variable. Lo que no debería hacer es adentro de las llaves de cada for pisar el valor de la variable peso sí. Guardo esto, le voy a decir que el primero va hasta 31, el segundo va hasta 12, actualizo, tengo un combito que va de 1 a 31,
tengo otro combo que va de 1 a 12 y podría ser un último combo que también es una etiqueta select que va a ir de 1950 hasta 2017, también de 1 en 1, perdón, 2018 de 1 en 1, y cuando guardo y voy a la web, generé también un combo que va de 1950 al 2018 y tengo entonces con pocas líneas de código el select de día, mes y año si es que lo necesito. Ahora, no necesariamente el ciclo de repetición tiene que ir siempre en ascenso. Podríamos haber hecho al revés. La variable i arranca en el 2018. I tiene que ser mayor o igual a 1950 y en vez de ir incrementando, vamos a ir decrementando. Vamos a ir en reversa. Entonces arranco el valor más alto, se va a repetir en tanto y en cuanto ese valor esté por encima del valor más bajo y vamos a ir restando de 1 en 1. Cuando voy a la web y actualizo, tenemos el de día, el de mes y el de año, pero el de año está en reversa. Entonces hay escenarios en los cuales necesitamos una estructura de repetición y muy probablemente necesitemos adentro de la estructura trabajar con la misma variable que utilizamos para iterar.